Queremos ver de qué manera afectan, porque ¿podemos llamar la ludopatía en niños y adolescentes? ¿Le podemos llamar así? Sí, así es. Bueno, la ludopatía, al igual que en el adulto, tiene la misma sintomatología en los niños y adolescentes, porque es un problema de control del impulso. Hay una necesidad permanente de estar participando en los juegos. La diferencia está que en la desregulación, los mecanismos de control que pueden tener los niños y adolescentes que están muy expuestos a Internet. Sí. Entonces muchos de los juegos, sobre todo aquellos juegos de acción y deportivos, son los que más provoca algún tipo de dependencia en el consumo. Son chicos que han cambiado sus hábitos diarios, hay una marcada irritabilidad, también hay un marcado nivel de frustración y de tristeza, ciertas actividades placenteras sociales externas que podrían hacer han disminuido, pasan mayor tiempo encerrado en su habitación o en la computadora. Y muchos padres a veces desconocen, ya sea por una ignorancia del tema o a veces por algún beneficio secundario, el hecho de decir, bueno, tengo a mi hijo en la casa, no sale hacia afuera, Sí. pero a veces eso termina siendo un problema, Claro. porque por ahí desconocen lo que puede llegar a pasar. Y a veces estos juegos que tienen un componente alto que provoca un alto nivel de ansiedad, porque cada juego suelen tener al principio como participaciones gratuitas y después se van realizando como competencias donde el jugador tiene que apostar como para ir pasando algún Claro. tipo de niveles. Y después los otros tipos de juegos que también son adictivos son por estas creencias mentales de creer de que con un pensamiento predictivo puede llegar a obtener una importante suma de dinero. Sí. Que se acompaña justamente de otros pensamientos distorsionados, como el hecho de minimizar por ahí cuando pierde, la frustración que provoca a veces no forma parte de este club de apostadores o clubes de amigos que participan en estos tipos de juegos, y la ineficiente habilidad de control. Además que puede haber también un entorno que es facilitador. Permanentemente, a veces uno ve por internet, ya sea TikToker o influencer, como a veces en algunos casos hacen propaganda o publicidad de ciertos juegos. Y después, bueno, en la calle hay una multiplicidad de disparadores que va alertando ese tipo de Ahora, ansiedad. estos niños o adolescentes que en general no suelen estar adiestrados o educados en la tolerancia a la frustración, ¿de qué manera, cuál es el pronóstico que pueden llegar a tener en este tipo de adicción? Cuando el consumo problemático comienza a ser desde temprano, se establece una cronicidad. Es decir, uno lo ve en la clínica, jóvenes que vienen por problemas de consumo que a la vez se añaden otras adicciones. Por ejemplo, el alcohol o, por ejemplo, las drogas. Cuanto más temprano es estas respuestas, estos tipos de conducta, Sí. más crónico se hace en la adultez. Entonces, muchas veces por ahí los padres tenemos que comprender que más allá de prohibir y decir no, pero no, es importante saber qué es lo que está encontrando dentro de Internet, dentro de los videojuegos, que tapa ese vacío o ese problema que lo está teniendo ahí. Entonces, mayor tiempo pasa. Antes, la escuela era como un derivador de estos casos porque se veía ese bajo rendimiento académico que Claro. provocaba que muchos de estos chicos vayan. Y hoy en día ya no es tanto. O sea, yo como creo que ya se van viendo otras conductas donde, Sí. por ejemplo, el chico no asiste a la clase o se duerme. Y ahí sí son como disparadores que hacen pensar de que algo puede estar pasando o un marcador tipo de desinterés de participación y esto de volver a su casa para Ahora, pero poder como jugar. adultos o como papás puntualmente, ¿tan difícil es detectarlo esto en un niño o en un adolescente? Sí, muchas veces viene por estos pensamientos de autoengaño. Esto, como recién le decía, el hecho de creer de que el niño estando en la casa estaba protegido, pero muchas veces no. Y el hecho de creer de que de repente el chico comienza a tener una ganancia de dinero, que el padre no le puede dar ese dinero, eso termina siendo un facilitador que esta conducta se vuelva a repetir. Es decir, mientras más habitual
esa conducta más repetitiva se hace. Entonces, es importante como papá, como mamá, estar alertado porque no hay por ahí mucha campaña preventiva. Es más, lo que estamos haciendo ahora es algo preventivo, es informativo, pero que es importante que como papá estemos alertas en estos cambios de los chicos, adolescentes, porque hay que tratarlo como un problema adictivo, que transforma la conducta, trae componentes de otros trastornos. Uno de las comorbilidades más frecuentes, los trastornos de ánimo, tanto en el adulto como en el niño. A veces uno dice, bueno, un jugador apostó todo su dinero, se terminó suicidando. O sea, no es que el juego lo suicidó, sino que en esa conducta adictiva seguramente había un trastorno depresivo que terminó en esa... ¿Pero se puede parangonar el accionar de un adulto con el accionar de un niño en este sentido? Lo que pasa es que en el accionar de adulto, al haber ya una conducta aprendida, el problema de autocontrol pasa por no apostar. Es decir, le es imposible a la persona no apostar. En cambio que los chicos es poder indicarle o enseñarle estas habilidades de autocontrol en esta que nosotros le llamamos craving, que es este deseo de consumo que por supuesto me permite ganar dinero, tengo más amigos, paso mayor tiempo de ocio. Entonces lo fuerte es amplia. Incluso todos estos juegos están diseñados como para provocar nivel de ansiedad. Es decir, que cuando el chico pierde, el mismo juego a veces les regala como bonus o les regalan ciertas características que les permiten... para seguir enganchado. Para seguir enganchado. O sea, son juegos que no pierden el cliente, sino que al contrario, van desarrollando ese tipo de mantenimiento que cuando tiene este chico de desarrollo ese estado de omnipotencia, esto de creer que con ese pensamiento o esa predicción, depende del tipo de juego, le da un éxito, eso termina siendo como un disparador en los demás. Es decir, en los demás participantes ven la estrategia o el pensamiento predictivo que pudo tener y también es una invitación para que puedan seguir jugando. Ahora, Roberto, ¿qué tanto hay de desentendimiento, de desentendimiento, de desinterés de parte de los padres para con sus hijos y qué tanto de responsabilidad y de culpa? Y qué tanto del ser mismo del chico, porque digo, yo como padre hago todo lo que está a mi alcance, pero igualmente no pude con él. Digo, ¿qué tanto de esto hay en cada uno de los chicos? Bueno, cada caso tiene su particularidad, pero sí partimos todos de la misma hipótesis. El chico está encontrando algo que no lo estamos dando como padre. Entonces, por ahí es muy importante también como papá y como mamá poder aceptar estas dificultades que uno pueda tener en este proceso de crianza, esto de saber qué es lo que nos está pasando a nosotros como para poder entender lo que esté pasando al chico. Yo no puedo poner un límite si no comprendo qué es lo que le está sucediendo y por qué está en ese tipo de consumo. Y a la vez ver si yo puedo transformar algo de mi entorno o algo de mí mismo, porque yo como papá paso también a ser un factor del entorno. Entonces, el entorno puede facilitar o como el entorno puede dilatar ese tipo de respuestas adictivas. Y en todos los casos, si sentimos que se nos va de las manos, buscar una ayuda profesional. Exactamente. ¿Sí? Bueno, que sirva esto, que sirva para que no vuelva a ocurrir. Gracias, Roberto. No, gracias a Muchísimas usted. gracias.